Yo creo que durante muchos años no fuimos conscientes de que muchos de los legados de la violencia en este país estaban latentes en las familias y en las personas. No me refiero solo a los de la dictadura. Yo creo que este es un país que ha sido muy ordenado, muy represivo, muy autoritario y finalmente muy violento con las personas. Lo que vivimos durante la dictadura fue una forma de expresión de esa violencia represiva dirigida hacia un sector de la población en razón de sus ideas políticas y de sus propuestas. Pero en realidad hemos vivido durante muchos años la violencia que implica el sistema económico-social para un gran número de gente. Por alguna razón, yo diría en los últimos meses, yo he recordado mucho la película del Chacal de Nahuel Toro, que se hizo en el año 62, de cómo un campesino que era un hombre sin educación termina siendo fusilado después de haber estado unos años preso, donde pudo aprender a leer y escribir, pudo bañarse, cosa que antes no podía, y pudo entender lo que había hecho. Él, en estado de ebriedad, había matado a una mujer y 5 niños con los que se había juntado, porque según le dijo al juez, le dio compasión la miseria y el abandono y las carencias en las que ellos estaban viviendo, porque al morirse el marido de la mujer la habían expulsado del fundo porque los niños eran pequeños y no podían trabajar, pagando la obligación que implicaba el inquilinaje en ese tiempo. Si eso no es violento y brutalmente violento, me parece a mí que es lo que está en la raíz de los problemas que hoy día vemos, ¿no? Probablemente quienes hicieron esa película pusieron mucho más el énfasis en la injusticia de las instituciones, que no le da espacio al ser humano que, comillas, se rehabilita, que es capaz de darse cuenta de lo que hizo y que se aplica la ley implacablemente. Es el último fusilado en democracia por un delito de homicidio. Y después tenemos esta expansión brutal de la represión durante la dictadura con la ficción de una institucionalidad legal. Los consejos de guerra, que eran ficticios en muchos sentidos. Hoy día hay jueces que, buscando los consejos de guerra por los cuales supuestamente se dictó la orden de ejecución, no existieron. Entonces, tenemos niveles de violencia institucional, económico-social, represiva, que constituyen la vida cotidiana. El estallido social se vincula con esas violencias y ejerce unas violencias nunca vistas en este país de manera prolongada. Sí hubo violencias destructivas, casi siempre por el alza del transporte. En el año 57, lo que fue el 2 y 3 de abril, el año 49, que se llamó la Revolución de la Chaucha, o mucho antes, ¿no? En el siglo XIX, Valparaíso fue incendiado en medio de una protesta social y desaparecieron 220 locales comerciales. Entonces, no es que esto sea una gran novedad, no es nuevo. Lo que es nuevo es que esté asociado a demandas transversales y que traiga como consecuencia una noción de sujeto social con derechos, que es lo que ha costado más que el grueso de la población sienta que tiene, ¿no?
La mayoría de nosotros sabemos que la Constitución nos da derechos, pero nuestra capacidad de hacerlos valer es limitada. Entonces, esto a mí me conectó con el Chacal de Nahuel Toro y me conectó con la limitada capacidad de atención que fue posible desarrollar durante la dictadura. En términos de atención. En términos de atención en salud mental. Porque yo trabajé en el FASIC como 10 años, y tanto en el FASIC, la Vicaría, el PIDE, el CODEPU, otros organismos, alcanzaron a un número de 10.000 personas. Y hoy día los que están afectados son cientos de miles, pero el PRAIS ha alcanzado a tener inscritos más de 750.000. Entonces, sobre esto tenemos mucho que averiguar, investigar y pensar para poder responder a una necesidad para la cual tenemos instrumentos limitados e información limitada. Yo creo que uno de los efectos sobre mucha gente fue el miedo a una situación que no tenía capacidad de predecir o anticipar qué podría ocurrir. El miedo a la violencia, el miedo a la represión, el miedo a las consecuencias económico-sociales de las movilizaciones, los efectos visibles, ¿no?, de los incendios o de la destrucción del metro. Son cuestiones que movilizan mucha ansiedad cuando uno es una persona vulnerable con recursos limitados y que no tiene condiciones para poder pensar sobre esto con otras personas. Si una persona, por ejemplo, está en atención, puede hablarle a su terapeuta o a la trabajadora social o a sus compañeros en un grupo, o cuando la persona trabaja y tiene confianza con las personas, les puede contar. Pero quienes se afectan más profundamente son las personas solas, que no tienen con quién conversar, que se inhiben de decir que están asustados o afectados porque sienten que van a ser rechazados o criticados. Entonces, esto moviliza de muchas maneras las ansiedades de muchas personas. En algunos casos es muy evidente que hay retraumatización. Las personas consultan y consultan sobre una especie como de sumatoria de experiencias que de repente catalizan un miedo y una ansiedad que la persona no puede controlar. Pero no a todas las personas les pasa lo mismo, y no todas las personas que fueron traumatizadas en otros tiempos por situaciones represivas, por tortura o desaparición de familiares, se traumatizan de la misma manera. Hay personas que tienen más recursos que otros, hay personas que tienen más apoyo que otros, y hay personas que han trabajado los problemas que les han afectado y por lo tanto saben qué hacer cuando están muy ansiosos. Tenemos una variedad de respuestas y hoy día estamos todos muy como preocupados de entender qué está pasando. Yo creo que tenemos que saber bien y diferenciar, porque también uno, desde una perspectiva profesional, en el fondo refuerza o estigmatiza una respuesta de una persona poniéndole un nombre un poco grande para algo que la persona no entiende de lo que le está pasando. Entonces yo diría que tenemos que tener mucho cuidado con calificar lo que está ocurriendo, porque hay que calificar a cada persona y no pensar que estas respuestas a veces más colectivas obedecen a retraumatizaciones. No sabemos, yo no me atrevería a generalizar sobre eso. El tema de los derechos humanos, que nosotros sabemos que no es un tema del pasado, ¿cierto? Nuestro programa se enmarca en un pasado como ficticio, porque las violaciones a los derechos humanos, la tortura, son prácticas históricas en nuestro país, han existido siempre, están documentadas. Como el tema de los derechos humanos es presente y ya lo vemos que es futuro, porque con la experiencia que tenemos de un programa que ha abordado por 30, casi por los
por 30 años, las secuelas de traumas generadas por agentes del Estado, uno ya tiene como una perspectiva de futuro de qué puede ocurrir, o sea, cuáles pueden ser las secuelas con las que como sociedad vamos a tener que hacernos cargo. ¿Cierto? Empezaron a llegar personas que tenían mucho miedo, que es lo que señalaba Elisa, mucho miedo, muchas preguntas sobre qué iba a pasar con ellos, porque como se trata de un programa histórico que tiene personas inscritas desde el año 91, que al inicio también tenían mucho miedo de presentar su testimonio y sin saber un poco qué iba a ocurrir con los antecedentes que ellos nos estaban entregando, también llegaban a preguntarnos qué iba a pasar con eso, porque con el material, con la confidencialidad, por el temor. Entonces ese era un punto. Por otro lado, estaban llegando las personas que directamente habían vivido anteriormente algún evento represivo y que ahora tenían mucho temor, y la llegada masiva de hijos y nietos, que es lo que se referían ambas, ¿no? El daño transgeneracional, que es un tema que estamos tratando no solamente, por supuesto, en el tema del ingreso al programa, sino que también están en situaciones particulares como lo que ocurrió ahora hace poco, que fue el llamado servicio militar, por ejemplo, que era de jóvenes, ¿cierto?, que tenían que presentarse solitariamente porque al parecer no se presentaron muchas personas en forma voluntaria, y llegaron a nosotros y la demanda principal era: nosotros no queremos hacer el servicio militar porque nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro tío vivió esta situación, nosotros no queremos que vernos enfrentados a tener que estar en un lugar donde no queremos. Y esa ansiedad y ese temor, nosotros lo veíamos en ellos, jóvenes de 18 años, 17, 18 años, incluso más también, los papás, las mamás, etc. Entonces nosotros también diseñamos una estrategia para tratar ese problema puntual que era el servicio militar, pero de ahí puede generarse también una cantidad importante de terapias y de tratar directamente con los nietos. Entonces también se abren, a lo que quiero llegar es que el perfil y la población que nosotros atendemos a diario también está cambiando. Y ya no estaba basada solamente en el recuerdo, ¿cierto?, de lo que pasó, sino que ahora cosas concretas que están pasando hoy a ellos. O sea, yo estuve en la marcha, me detuvieron y tengo a mi hijo detenido por la marcha, ¿y qué hago ahora? Entonces para nosotros el desafío es, por un lado, tratar el tema con nuestros usuarios históricos, ¿cierto?, que vienen inscritos desde hace muchos años, y qué va a pasar con estos nuevos inscritos. Pensando en el futuro, yo creo que lo que tendríamos que introducir es una visión más sistémica. Yo creo que gran parte de las propuestas y las políticas de derechos humanos que hemos instalado en el país han estado muy focalizadas en las víctimas. Y por eso el programa PRICE es un programa de reparación en salud que le otorga el derecho, en la mayoría de los casos hasta la tercera generación, para recibir atención de salud sin necesidad de que su consulta esté directamente vinculada al hecho represivo. Porque se entiende este subyacente de que muchas de las consecuencias de los hechos represivos transitan en las vidas de las personas y en las generaciones sin que las personas tengan tanta conciencia que lo que les ocurre tiene que ver con hechos anteriores. ¿Por qué digo mirada sistémica? Porque yo creo que si nosotros pensamos solamente en las consecuencias de la violencia, en los hechos represivos y sus efectos sobre las personas, vamos a tener políticas hacia las víctimas, lo cual está bien. Pero las políticas de educación de la sociedad, y especialmente de educación de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, no solo en derechos humanos, porque la gente se toma la formación en derechos humanos de una manera muy literal. Entonces, yo le enseño la Declaración Universal y la gente la repite. O yo le enseño las convenciones internacionales y la gente sabe que existen. Lo que nosotros tenemos que formar en esta sociedad es una formación ética que apunte a la conciencia de las personas, víctimas, victimarios, policías, académicos, trabajadores, personas de la calle, pobladores, mujeres, hombres, niños, que la dignidad humana es el centro de la convivencia y que eso
tenemos que hacerlo respetar en todo espacio. Tenemos leyes contra la discriminación de todo tipo, pero tenemos muchísima discriminación todavía. Y eso es una violación de los derechos de las personas. Y no podemos colocar el problema solo en la violación extrema, que significa los malos tratos, los tratos crueles y degradantes, la tortura. No es solo eso. Es en el trato cotidiano donde la exclusión produce un daño emocional, una estigmatización, una forma de relacionamiento que deja mucho resentimiento. Eso es parte de lo que estamos viviendo hoy día. No todas las cosas tienen que ver con las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Tienen que ver con la violencia ejercida en la convivencia cotidiana contra todas las personas que son distintas, por ser pobres, por ser viejos, por ser niños, por ser homosexuales, por ser lesbianas, por ser trans, etc. Entonces, tenemos un problema mucho mayor. La posibilidad de un cambio depende de que nos creamos, en términos éticos, que la dignidad humana es un valor que no se puede transar. Eso no está. Y yo creo que mientras eso no sea una convicción profunda, lo único que vamos a tener son formas de reproducción de distintas violencias. Y el problema es que la historia nos muestra que las violencias engendran violencia y que cuesta mucho superar esos momentos para construir paz. La paz es muy fácil de deshacer, la violencia no. El Estado tiene la obligación de no solo de respetar, de garantizar. Entonces, ya por lo mínimo algunas cosas se estaban respetando, pero ahora resulta que tampoco se trabaja en las garantías, tampoco se trabaja en el respeto de derechos básicos, como ocurrió en estos últimos meses. O sea, muchos derechos que te parecían más exigibles, tú ves ahora que ya no lo son. Entonces los desafíos son mayores en el cómo enfrentar un presente y un futuro, para no pensar que cada 30, 40 o 50 años en nuestro país va a pasar por lo mismo. Pero el usuario, la persona afectada, tal vez tiene otra visión de lo que es la reparación. Y llega con expectativas tremendas, pensando que tal vez nosotros como programa o como equipo vamos a poder resolver y efectivamente reparar todo el daño, físico, clínico, todo, económico. Y no es así. Entonces, el también trabajar constantemente con esta expectativa que no cumplida, con esta frustración, también es un tema interesante que siempre ha sido un desafío desde que se creó el programa, pero que evidentemente con los años, como la población también ha ido envejeciendo, hay otras demandas. Entonces, también es un punto interesante a reflexionar. ¿Qué es la reparación? Digamos, porque nosotros lo cuestionamos constantemente como equipo, como profesionales, como programa, pero también el usuario, la persona que llega ahí, llega con a veces ideas totalmente diferentes a las nuestras. Y tenemos que adecuarnos y ver de qué manera llegar a un punto para que efectivamente lleguemos a conseguir algo de esa reparación que es la expectativa, ¿no? La idea que el Estado tiene sobre reparación o lo que propone una política, a veces tiene una gran brecha con dos cosas que se han dicho acá. Una, que muchos de los daños de las personas son irreparables. Y la segunda es que las expectativas de las personas son que le resuelvan todo. Y eso está fuera del alcance de cualquier profesional, de cualquier persona. Y el gran desafío es cómo transformamos esta propuesta de reparación en algo que ponga a los sujetos como agentes de su propia reparación. Nadie cambia si no quiere cambiar. Nadie mejora si no se quiere mejorar. Pero de alguna forma hemos transmitido una idea mucho más pasiva en la cual alguien me tiene que resolver. Yo espero que me lo resuelva. Y quizás el cambio primero que tenemos que hacer es convertirnos todos en agentes de este cambio, de nuestro propio cambio. Y la reparación es un proceso en el cual los psicólogos, o los médicos, o las asistentes sociales, o cualquiera que intervenga,
interviene en un círculo muy externo, porque si el sujeto, la persona, no quiere, no pasa nada. Y hay muchas personas, por el modo como ha sido esta sociedad, cuando una sociedad es muy autoritaria, la gente se pone muy pasiva o se pone muy rebelde, pero no se hace agente de su vida. Y ese punto yo creo que hay que cambiarlo sustancialmente. Si las personas no son agentes de cambio, no vamos a tener ningún cambio, ni personal ni social. Es una actitud, es la manera como nos paramos, cómo nos hacemos cargo, no solo de nuestras vidas, sino del bien común, de la sociedad de la que formamos parte. Yo creo que eso está muy ausente en mucha gente porque espera que alguien le piense, alguien le resuelva, alguien le solucione. Y eso no va a ocurrir, porque ninguno de nosotros tiene ese poder. Evidentemente hay temas de salud que no podemos pedirle a él, que a la persona a veces que resuelva, y tenemos que intervenir y activar redes y todo, pero ya estando la idea y la claridad por parte de los profesionales y del equipo que nosotros estamos dispuestos, queremos realizar un trabajo que se distancie del asistencialismo, ya hay un aporte al trabajo. Ya también, también nos distanciamos de la idea de la víctima. Sí. Sino que estamos hablando de un sujeto que decide ir al PRAIS, decide inscribirse. Claro, utiliza ese espacio, ese medio, como para poder acceder a otros beneficios reparatorios que tienen que ver la atención, los costos, etcétera. Pero al decidir también tiene que decidir si va a iniciar terapia, por ejemplo, también hacer cosas. ¿Me entienden? Yo creo que es importante. Y ese es un sello que tal vez pueden tener los equipos. No sé si podríamos decir que todos trabajan igual, pero yo creo que es importante hacer la diferencia. Como un programa que tiene una gran carga política, porque su gestación viene desde la política, le cabe una gran responsabilidad en eso, de poder transformarse en un agente de cambio mayor, en un sistema o en un entramado de tipo tan asistencial. No es una inquietud que tenga solo este equipo. A nivel nacional, los equipos PRAIS, las coordinaciones, se cuestionan también en relación a qué tan acotado es la reparación o cómo debe asumirse al futuro o cuáles son las implicancias para nosotros con estos nuevos hechos, qué cambios a nivel ministerial, de normativa, legales se debieran hacer para que las personas que son vulneradas por el Estado puedan exigir reparación. Y no solo algunos puedan hacerlo. Toda persona tiene derecho a exigir reparación cuando es vulnerada por un agente del Estado. Entonces eso no se está garantizando. Y este es un tema bastante transversal que venía de mucho antes del estallido social. Particularmente esto salió más de manera presente con la ley que tipifica la tortura y otros cargos crueles, inhumanos y degradantes de 2016, ¿cierto? Cuando se tipifica finalmente este delito, bueno, y se dice, bueno, las personas que han sufrido tortura en democracia, porque esa era la distinción en democracia, a diferencia de las personas que sufrieron tortura en dictadura, no tienen una institucionalidad donde exigir su reparación. Entonces ese es un desafío súper pendiente de hace tiempo, del que no habíamos dado cuenta. Estamos pasando a otra etapa en donde nuevamente tenemos una experiencia, así como en dictadura existía la experiencia de toda esa orgánica que se armó en torno a acoger a las personas, acoger a las víctimas, y ahora tenemos toda la experiencia de trabajo del programa por estos casi 30 años, donde nuevamente nos hemos enfrentado a un desafío pasado, presente y futuro. Yo creo que tenemos que saber distinguir ese sentido de oportunidad, de repensar ahora a la luz de todo lo que sabemos, porque igual sabemos un poco más de lo que sabíamos antes, un buen poco más respecto a las secuelas, respecto, no sé, a cómo implementar un programa de este tipo, respecto a ajustar expectativas, como decían ambas Elizabeth,
el ajuste de expectativa de las personas que fueron vulneradas es un tema realmente central en la relación con el Estado. Estos cambios que necesitamos, que tal vez son también bien estructurales sobre el programa, que es algo que está ahí ya se está pensando, al parecer de todo a nivel nacional. También es necesario, yo creo, y es muy importante que estos cambios también lleven a un respaldo legal, digamos, en el sentido de que si bien Price cuenta con una normativa, cuenta con el respaldo de 2 leyes, ¿cierto? La ley 1980, la ley 1992, es importante que lo que venga aquí en el futuro, si hay cambios contemplando lo que está pasando hoy en la contingencia, estos nuevos casos, lo que hemos señalado, creo que es importante que además de la reflexión y de repensarlo, también se vea desde esa figura, de la figura de lo legal, para que Price tenga un respaldo que sea acorde al tiempo también, porque lo que estamos aplicando ahora, hemos tenido desde la creación del programa solo 2 normativas, me parece, que han indicado más o menos las líneas del programa. Yo creo que este es el momento también de que la normativa Price cambie. No solamente que se piense, sino que tienen que haber cambios importantes. Yo diría que hoy día la ciencia ha llegado a la convicción que sin colaboración no hay ciencia. Y eso ha impactado muy fuertemente en un discurso individualista que hoy día yo creo que en términos prácticos en muchas partes va en retirada. En el campo académico va absolutamente en retirada. Pero no necesariamente se transforma en un valor que se practica y se construye y se potencia conscientemente, porque si surge de la pura necesidad, yo soy un solidario oportunista, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Por qué no? Este país está lleno de eso. Y en cambio yo creo que lo que hay que transformarlo en una cualidad de la convivencia, porque en verdad, para salir de la crisis, de la sequía y del cambio climático, nos necesitamos todos. Para poder salir de la crisis política que hoy día estamos, nos necesitamos todos. ¿Pero cómo? De manera solidaria, porque la solidaridad es la alternativa, la contraparte, digamos, de una postura polarizada que ve al otro como objeto de destrucción y no lo ve como un sujeto al cual hay que invitar a cambiar de lugar, a cambiar de posición y a sumarse. Este cambio va a ser posible si se suman muchos, no va a ser posible si se suman muy pocos. Y en ese sentido, yo creo que la solidaridad es una ruta en la cual nos podemos encontrar, pero hay que construirla. Esa fue la clave de los logros durante la dictadura. La clave, ¿no? Llegar a la idea de que no importa si el otro está de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo pienso, pero es un otro que está en necesidad y está perseguido y está en riesgo de morir. Lo tengo que ayudar y lo puedo ayudar y muevo a otros que lo hagan. Y así se salvó la vida de mucha gente. Pero quienes lo hicieron, no lo hicieron porque se identificaran únicamente con el pensamiento o las ideas del otro. Unos sí, otros no. Y una red solidaria se arma con todos. Y eso es lo que tenemos que tratar de rescatar y construir.